Buenos días mis amados hermanos, espero se encuentren muy bien en esta mañana. Vamos a seguir con nuestro estudio de teología sistemática. El día de hoy nos corresponde la doctrina del pecado, también conocida como amartología. Y ya nos vamos acercando al final del estudio de esta primera parte de las doctrinas fundamentales. Oremos y comenzamos. Señor Dios Padre Eterno, te damos gracias por este día. Gracias Señor, te damos por tu palabra, Señor. Te damos gracias por que con ella, Señor, nos muestras lo que te agrada. También nos enseñas aquello que no te agrada, para que podamos vivir en santidad, Señor, glorificándote y alabando tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana y dejamos todo en tus manos, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de la doctrina del pecado, vamos a tener que entender que a diferencia de otras palabras o de otros términos cuando los estudiamos de la Biblia, con el término pecado encontramos muchos conceptos en la Biblia. Hay bastantes conceptos en la Biblia que hacen referencia al concepto de pecado, o sea, a la esencia general del pecado. ¿Listo? Estas palabras se encuentran en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y en el Nuevo lo encontramos en griego. Para comprender el pecado, hoy solamente vamos a estudiar los términos usados en el Antiguo Testamento, tanto en su definición como algunas aplicaciones y algunas verdades que podemos entender del pecado. Y luego al final pues revisaremos la conclusión. Empecemos por la palabra. No las puse en hebreo porque la verdad no hablo hebreo. Esto lo tomé de un material de referencia. Lo estudié, material de referencia, pero yo no hablo hebreo. ¿Listo? La primera palabra es chata. Perdón. Que principalmente significa errar el blanco. Es el concepto más popular que nosotros hemos adoptado como pecado y es usado más de 522 veces en la Biblia. Se refiere al mal moral, a la idolatría y a todos los pecados ceremoniales. Ahora, hay algo importante para tener en cuenta con este pecado. Lo encontramos en Éxodo 20:20, Jueces 20:16, Proverbios 8:36, Proverbios 19:2, es el ejemplo que quiero revisar. El alma sin conciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Errar en el blanco, la definición de errar en el blanco, no solamente significa que se falla el blanco como tal, o sea, si yo estoy apuntando a algún lugar, no solamente se refiere a que fallé al darle algo, sino también significa que le di a otra cosa, ¿sí? Que no solamente no di a mi objetivo, o sea, no di en el blanco, sino que también di en otro lugar que no era el blanco. Algo importante para tener presente con respecto al pecado es que no solamente es la inoperancia o la falta de hacer algo bueno. El pecado, en la mayoría de los casos, está relacionado con hacer algo malo. ¿Sí? Cuando dejamos de hacer lo bueno, incluso solamente con la inoperancia podemos estar obrando mal directamente. No solamente es fallar, sino también es afectar de forma negativa otra cosa, otra persona, ¿listo? Otro evento. Entonces, esta es la primera palabra, que es la más utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a pecado. La palabra chata, errar en el blanco. La siguiente palabra es ra, que significa arruinar. ¿Listo? Ra es usada más de 444 veces en el Antiguo Testamento. Hace referencia a lo injurioso, lo inmoral. También en algunas aplicaciones es usado para hablar de calamidad. Entonces, cuando se habla de que Dios, esta palabra se habla en algunas partes, que Dios hizo ra, significa que Dios causó una calamidad. No necesariamente significa que Dios hizo pecado. Ahora, ¿dónde vemos esto por primera vez? Este término lo vemos por primera vez en Génesis 3:5, que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Otros ejemplos donde se usa esta palabra es Génesis 38:7 y Jueces 11:27. ¿Sí? Haciendo referencia siempre a algo inmoral, algo injurioso, alguna mentira, ¿sí? Algo que va en contra de la verdad. El siguiente término que revisamos es pacha. ¿Listo? ¿Qué significa arruinar? Perdón, ¿qué significa rebelarse? Pacha significa transgresión. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de rebelión, se usa este término, también haciendo pues referencia al pecado. Lo encontramos en Isaías 1:2, que dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El pecado hace concepto de rebelarse contra Dios.
Ahora, algo para tener presente con respecto al pecado es que siempre es contra Dios. ¿Sí? En esencia, el pecado siempre es contra Dios. Aun cuando nosotros pequemos contra nosotros mismos, hay pecados que se menciona que es contra uno mismo, pecados contra las personas que me rodean, pecados contra las autoridades, siempre el pecado en su final, o sea, el objetivo final del pecado es la rebelión contra Dios, es ir en contra de Dios. El siguiente término que quiero que revisemos es awon, que significa iniquidad y culpa. Ahora, con este término hay algo curioso y es que en español no tenemos una palabra que una los dos conceptos. Esta palabra es literalmente ambos conceptos al mismo tiempo, ambas ideas. Tanto iniquidad como culpa no se pueden separar. ¿Listo? Es hermoso que este término es usado en Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta palabra pecado se refiere a esta palabra de iniquidad y culpa. De esta persona que está hablando Isaías 53:6 es Cristo. Cristo cargó sobre sí nuestro abón, nuestra iniquidad y nuestra culpa al mismo tiempo. ¿Listo? Él se lleva nuestra culpa y se lleva el pecado, la maldad que hacemos juntos al tiempo. Algo curioso o hermoso de esto es que así como Él se lleva el pecado o la iniquidad que hemos hecho contra Dios, también se debe llevar el sentimiento de culpa y nosotros debemos depositarlo en Él. El creyente no debe sentir culpa por su pecado una vez ha creído en Cristo. ¿Listo? Una vez ha puesto su confianza en el Señor, porque Cristo ha pagado por nosotros nuestros pecados. Su vida la dio a cambio de nuestra iniquidad, incluida también nuestra culpabilidad. El siguiente término que encontramos es shagak, que significa descarriarse. Descarriarse como una oveja o como un borracho. Ahora, este término hace el efecto de que se hierra, o sea, de que hay un error, pero también se asume la responsabilidad de la persona que comete el error. Lo encontramos en Isaías 28:7, Levítico 4:2 y aquí en Números 15:22, que dice: y cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, ahí pues sigue el pasaje, pero el término que usa acá es descarriarse. Ahora, hay una responsabilidad intrínseca en esta palabra cuando se menciona en Levítico y en Números, y es que la persona tenía la responsabilidad de conocer la ley. Es decir, el desconocimiento de la ley, si una persona peca, si nosotros pecamos por desconocer la ley, no nos quita la responsabilidad, perdón. ¿Sí? Entonces, aunque no conozcamos la ley, aunque no conozcamos el concepto de la ley que estamos transgrediendo, en el cual nos estamos descarriando, esta palabra hace énfasis en que es nuestra responsabilidad de entrada conocer la ley. ¿Listo? Es como si fuéramos en la calle, nos pasamos un semáforo en rojo en un carro o en una moto, aún si no sabemos la norma, es nuestra responsabilidad saberla. ¿Listo? El policía, cuando nos vaya a hacer el comparendo, asume que nosotros conocíamos la norma, y aún si no la conocíamos, eso no nos exime de la responsabilidad de haber fallado. ¿Listo? Shagak hace referencia a eso, a descarriarnos, ¿sí? Siendo nuestra responsabilidad ese descarrío, ¿sí? No podemos decir por ignorancia justificar nuestro pecado. No podemos decir yo no sabía que eso era pecado, porque parte de la responsabilidad del ser humano es conocer la ley de Dios. Más allá de la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones, que nosotros llamamos conciencia, hay una ley que debemos cumplir, que es la ley escrita, ¿sí? Entonces eso hace referencia a este término. Y hay otro término que es asham, que hace referencia a la culpa. Este término está muy relacionado con las ofrendas por el pecado. ¿Listo? Siempre se hace referencia a esta culpa, al final siempre es ante Dios. ¿Listo? Levítico 4:13 dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, entonces se refiere directamente a la culpa que se siente ante Dios. Otro ejemplo claro que vemos es Levítico 2:3. Entonces,
Este, a diferencia del otro concepto que ya vimos que mencionaba, la culpabilidad, hace referencia a la culpa directa del pecado, de la ofensa. ¿Listo? Pero hace referencia a la culpa frente a Dios, a la culpa, a la ofrenda que hay que presentar de culpa, al ser culpables de algo malo y tener que ofrecer las ofrendas correspondientes a la culpa para satisfacer la ira de Dios en muchos ejemplos. Ahora veremos que esto también es cubierto por Cristo. Él es esta ofrenda que da por aquellos que somos culpables ante Dios. Rasha significa malo, ¿sí? O impío. Es lo opuesto totalmente a justo. Lo vemos en Éxodo 2.13, Salmo 9.16 y Ezequiel 18.23. En Proverbios 15.9 dice: abominación a Jehová es el camino del malo, Rasha, más él ama al que sigue justicia. Listo, entonces este es sencillito. Rasha es malo. También pues hace mucha referencia a la persona que está haciendo el acto, a la maldad propia de la persona que lo está haciendo. Ta significa extraviarse en un sentido premeditado. Entonces en la anterior, que era descarriarse, la anterior que vimos que era descarriarse, vimos que era descarriarme. Aún desconociendo la norma, yo tenía la responsabilidad sobre ese descarrío. Este término, ta, significa extraviarse, pero como parte de un plan, ¿sí? Como cuando yo planeo pecar, como cuando yo estoy haciendo un plan en mi cabeza para llevar a cabo algo en contra de los mandamientos de Dios. ¿Listo? Aún si ignoro las consecuencias, se refiere al hecho de que aun que si yo no sepa todo el daño que voy a hacer, ¿sí? Aun si yo no lo haga como tal, con total maldad, como buscando el mal, pero planeo desobedecer a Dios de alguna forma, creyendo que eso me va a traer algún beneficio, creyendo que me va a beneficiar de alguna forma, pero me voy a separar de los mandamientos de Dios. Esto lo vemos en Números 15:22, Salmo 58:3 e Isaías 53:6. Ahora, en Salmo 119:21 dice así: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Ahora, como conclusión en esta mañana con respecto a los términos, estos son los términos más utilizados. Los dos primeros son los más populares usados en el Antiguo Testamento para referirse al pecado, y los demás son usados en varias ocasiones, que nos permiten aprender estos conceptos del pecado. Lo primero es que el pecado toma muchas formas. Hay muchas formas de pecar, hay muchas formas en las cuales el pecado afecta a nuestras vidas. Ya vimos que está la forma premeditada, está la forma que por ignorancia o desconocimiento de la norma, que no me quita la responsabilidad, está la rebelión directa contra Dios, está errar en el blanco, está la culpabilidad, está la maldad, está la injuria. Son diferentes formas que toma el pecado, pero todas las cosas que tienen en común el pecado es que es aquello contrario a las leyes de Dios, es aquello contrario a los mandamientos de Dios, es aquello contrario a la ley de Dios, es aquello contrario a Dios. ¿Listo? Eso es el pecado en el Antiguo Testamento. Ahora, tiene una parte pasiva y una parte activa. Como veíamos, el pecado refleja el hecho de que fallé, de que hice algo malo, de que no hice lo bueno, pero también refleja la parte activa de que hice algo malo. Varias definiciones no solamente son por no hacer algo bueno, por no cumplir la ley, sino directamente por hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, por afectar, por dañar, por arruinar, que también es una de las definiciones que vimos de pecado. Entonces, cuando yo peco, tengo que entender que me estoy separando de la ley de Dios y de su santidad. Dios es santo, por eso desea que nosotros seamos santos. Y cuando nosotros pecamos, la santidad de Dios se vuelve una barrera que impide que el pecador se acerque a él. Dios es santo y no puede tener relación con el pecado, y mientras nosotros cometamos pecado, no podemos relacionarnos con Dios. Ahora, hay varios tipos de pecado que miraremos después, espero lo podamos ver en otra ocasión, pero el pecado como tal, como acción hecha por el hombre directamente, es responsabilidad de todos nosotros. Y también hay que entender que
tenemos que dar cuentas a Dios del pecado que cometemos. El Antiguo Testamento nos muestra que cuando una persona pecaba, cuando una persona cometía un acto pecaminoso contra Dios, debía pagarse con una vida. El castigo del pecado es la muerte. En el Antiguo Testamento se utilizaba un corderito que tomaba el lugar del pecador, se le ponían las manos sobre la cabeza y el corderito inocente, el cordero, la oveja inocente, moría para que el pecado de esta persona fuera cubierto, para que esta persona no tuviera que morir por su pecado, sino que pudiera vivir a cambio de la vida de este animal inocente. ¿Cuál es la cuestión? Que un animal no puede reemplazar por completo la vida de una persona. Entonces, cada vez que una persona cometía un pecado, de forma consciente o inconsciente, porque incluso había una ofrenda por pecados que los cuales yo no era consciente, pero era responsable, tenía que haber muerte, tenía que haber sacrificio. Y esto era cíclico, repetitivo y era solamente una cobertura. Si alguien quería morir en santidad, prácticamente tendría que haber entregado la ofrenda y muerto en ese mismo instante sin ni siquiera haber tenido tiempo de salir del tabernáculo. Porque nosotros pecamos todo el tiempo. Nosotros pecamos muchas formas, de todas las formas que mencionamos. Creo que, bueno, en mi caso yo he pecado de alguna forma de cualquiera de las definiciones que vimos hoy. Entonces es importante entender, y esta era la idea de las ofrendas del Antiguo Testamento, entender que esta ofrenda del animal no era suficiente. Ahora nosotros vivimos mucho después de esto y ya se nos fue expresado la solución que Dios planteó a este problema. Solamente Cristo puede quitar el pecado a través de su vida, como vimos, a través de recibir nuestra culpa y nuestra iniquidad. Él quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo así: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hay que entender algo de aquí. Cristo quita el pecado del mundo muriendo por el pecador. ¿Sí? Cristo muere por el pecador y quita el pecado del mundo de los creyentes. Si tú crees que Cristo murió por ti, por tu pecado, porque eres consciente de que en algún momento has hecho algunas de las cosas que vimos en esta mañana, algunos de los conceptos que vimos en esta mañana, yo los he hecho. Si somos conscientes de esto y reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, Cristo quita el pecado del mundo. Ahora, se refiere al mundo entero. ¿Y qué pasa con los no creyentes? ¿Qué pasa con aquellas personas que no reconocen a Cristo como Salvador? ¿Cristo cómo va a quitar el pecado del mundo si hay personas que aún no lo reconocen como Señor? Eso lo veremos en 8 días con escatología, pero Cristo también va a quitar el pecado del mundo de aquellos que no lo reconocen. Entonces, sí o sí, Cristo va a quitar el pecado del mundo. Entonces tú decides cómo. Si Cristo lo quita pagando por tu pecado, pagando por nuestros pecados, o si Cristo lo quita erradicándonos de la faz de la tierra. Porque el malvado tiene que ser castigado. Es decisión de cada uno de nosotros. Te invito esta mañana a que puedas comprender que Cristo es la solución y Cristo quitará el pecado del mundo, tanto salvando a aquellos que reconozcan que son pecadores, que somos pecadores y que necesitamos la salvación, necesitamos que el Cordero muera por nosotros, pero también quitará el pecado de aquellos que no lo reconocen, enviándolos al castigo eterno. Pero la tierra estará sin pecado. Oremos. Señor Dios Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por el tiempo que nos permites estudiarla y aprender de ti. Señor, deseamos que el día de hoy nos acompañe, Señor. Ayúdanos a no pecar de ninguna de las formas que vimos. Ayúdanos a glorificar tu santo nombre. Pero sobre todo, ayúdanos a compartir que tú, Cristo, viniste al mundo, Señor, para quitar el pecado. Viniste al mundo para salvar a aquel que se había perdido. Y también, Señor, te esperamos como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que gobiernes en este mundo, Señor, nos lleves contigo para toda la eternidad. Oramos, Señor, en los méritos de ti como Cristo Jesús. Amén.